Buenas noches a todos, saludos desde Sincelejo, Sucre. Bueno, mi nombre es Joana Pérez Pertús, soy cincelejana de nacimiento. Eh, Soy ingeniera civil de formación. Soy especialista en gerencia de proyectos y máster en gerencia de proyectos. Tengo más de 10 años de experiencia en el sector de infraestructura, trabajando en la dirección de proyectos. Me desempeño como docente también de pregrado y posgrados en el área de proyectos. Actualmente soy la directora del programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Sucre, la universidad pública de mi departamento, el departamento de Sucre. Yo soy una mujer apasionada, soy madre, hermana, tía, bueno, me entrego mucho a las cosas. Creo que a grandes rasgos esa es la persona que soy y por eso estas fotografías me identifican, porque soy una apasionada de lo que hago. Aquí confluyen dos de mis grandes pasiones, la gerencia de proyectos y el sector de infraestructura, donde gracias a Dios he trabajado. Soy muy feliz de pertenecer al capítulo PMI Caribe como voluntaria, soy la Liaison Sucre, desde hace algo así como 3 años vengo vinculada al capítulo y este año tuve la oportunidad de tener un rol dentro del voluntariado. Entonces eso es a grandes rasgos lo que soy yo. Listo. Y por el otro lado tenemos a Andrés, que también nos está acompañando. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, te Sí, escuchamos. Sí. Hola, buenas noches para todos. Mi nombre es Andrés Molina, Andrés Mauricio Molina. Soy de la ciudad de Barranquilla. Eh, Soy ingeniero civil de profesión. Tengo 15 años trabajando en proyectos, específicamente en el sector de hidrocarburos. Eh, Este, Soy especialista en gerencia de proyectos también, pues digamos que ahorita tuve la oportunidad de complementarlo con esta muy buena experiencia, que es certificarme. Y ahorita con la certificación, pues uno digamos que entiende cómo esta metodología te hace ver las cosas más fáciles en todos los proyectos y en todos los quehaceres de tu vida profesional. Gracias. gracias Andrés. Bueno, yo Bueno, quiero hacer una pregunta. ¿Qué los motivó a tomar el examen y a certificarse como PMP? Empecemos por Joan. Bueno, la motivación surgió desde que inicié la maestría en gerencia de proyectos por allá en el 2017, en marzo del 2017. Empecé a conocer, bueno, dentro de una maestría no solo se estudia o se revisa o se profundiza la guía de buenas prácticas del PMI, sino toda la gama de opciones que tenemos dentro de los cuerpos de conocimiento que hacen parte de perdón, aquí estaba, que hacen parte de la gerencia de proyectos como tal. Eh, entonces inicio la maestría y justo en ese momento, en ese mismo año, yo inicio con la versión 5 y en septiembre fue lanzada la versión 7. Entonces empezamos como a enamorarnos de, de, de la propuesta del PMI. Y en ese transcurrir, inicialmente me certifiqué como Scrum Master y también como Prince 2. Eh, Esas certificaciones me llevaron a tener un poco de confianza y prepararme para el examen en una electiva de la maestría. Eso fue en diciembre del 2018. Eh, ya yo tenía, digamos, todo listo para certificarme, pero la prioridad era el grado de la maestría, entonces me dediqué a terminar la tesis. El año pasado me gradué en julio del 2019. Hice unas publicaciones científicas que estaban dentro de mis metas del año pasado. Y este año, en diciembre del 31, cuando uno empieza a hacer los propósitos del año, y me senté con mi hija menor, tengo dos hijas, una de 19 y otra de 11,
y con mi hija menor hicimos los propósitos de este año, el 2020, y ahí coloqué que quería hacer PMP. Y arrancó el año, pero no me atreví a materializarlo. Y en medio de la pandemia y de la oportunidad que brindó el PMI para Latinoamérica, decidí tomar esa oportunidad y entonces la materialicé aplicando, pagando el examen y no me atrevía a programarlo. Siempre recuerdo que hablaba con mis colegas del capítulo y con mi coach y le decía que no me atrevía a programarlo todavía porque tenía mucho trabajo, no había estudiado. Estaba esperando poder hacerlo en Barranquilla una vez hubiera la oportunidad y levantaran las restricciones de movilidad. Pero escuchar las lecciones aprendidas de la gente que se atrevió antes que yo a través del capítulo, eh, me dio el empujón que necesitaba para hacerlo, para programar el examen y lo programé una semana antes de hacerlo, o sea, con una semana de anticipación. Y bueno, gracias a Dios obtuve el PMP justo antes del Congreso y eso fue, digamos, una gran hazaña para este año que ha sido tan particular para todos. Claro que sí, Joana, y te felicitamos por eso, por tu logro. Andrés, cuéntanos un poco de tu experiencia, ¿qué te motivó a tomar el examen y Bueno, certificarte? la verdad, la motivación iba parte del momento en que, pues, en el trabajo, pues, digamos que tengo compañeros que trabajaban, colegas que son PMP. En su momento, digamos que yo manejaba la metodología, pero la ponía en práctica, pero no la manejaba al 100%. Yo hace un año inicié una especialización en gerencia de proyectos eh, enfocada con el Paintbook y a través pues de profesores comencé a conocer un poco más del tema y en realidad comencé a aplicar más la metodología sin pensar en certificarme, simplemente digamos que daba las clases y comenzaba como a estudiar y me di en realidad, pues me di cuenta de lo fácil que te hace las cosas, o sea, del tiempo que tú te ahorras, o sea, simplemente siguiendo una metodología, como las cosas en el trabajo te fluyen de una mejor manera. La motivación parte desde el momento de la pandemia, cuando inicia la pandemia, pues que todo se vuelve virtual. Llega un momento en que estoy en la casa y simplemente pues hablando con un compañero de trabajo me dice, Andrés, me voy a certificar y se me dio también por certificarme. Yo dije, bueno, voy a aprovechar la pandemia, digamos que estoy en casa, tengo un poco más de tiempo y me puse el objetivo, bueno, me voy a graduar de la especialización y tengo que salir automáticamente con mi certificación PMP. Y comienzo a estudiar y a hacer, digamos que todas las cosas prácticamente que mis quehaceres, hacia mi cronograma, mi planificación, o sea, iba como que tratando de enfocar la metodología en todo lo que hacía. Y me fui enamorando de la metodología y la verdad que fue me causa pues, eh, ahorita cuando ya uno alcanza los objetivos, me causa risa todo lo que me tocó pasar, pero bueno, conseguí el objetivo, ¿no? Y estudio, sobre todo, se consiguió el objetivo y aquí estoy. Gracias. Aló. ¿Valió la pena Sí, el sacrificio y tomar la decisión de sí, de sí, hacer sí, sí, el sí. examen? Te La felicitamos. verdad es que sí. Ok, muchas gracias. Gracias. Joana, cuéntanos algo. ¿Cuánto tiempo pasó desde que tomaste la decisión de certificarte y en qué la fecha? Nos contabas un poquito bueno, decidiste una semana antes de hacerlo, programarla, pero ¿cómo fue ese proceso desde enero que decidiste y todo ese proceso hasta la fecha en que realizaste el examen? Bueno, fíjate, yo decidí que era una meta del 2020 el 31 de diciembre del año pasado. Por allá en febrero tuve la intención como de aplicar, pero finalmente no me atreví porque tenía muy poco tiempo
tengo unos, digamos, unos desafíos importantes a nivel laboral y no creí que no tenía el tiempo suficiente para dedicarme al examen. Pero el momento de pandemia y los recursos con los que cuenta nuestro capítulo me hicieron tomar la decisión de aplicar. Entonces, para aplicar, busqué apoyo dentro del grupo de estudios del capítulo. Apliqué porque la aplicación mía fue en julio. Y justo a la semana de yo haber aplicado, cambió la forma de aplicar, se volvió más light, más ligera, más fácil. Pero a mí me tocó, digamos, fui de las últimas en la que la aplicación era un poco, digamos, dispendiosa. Entonces apliqué en junio y como a los 3 días me llegó un correo electrónico diciéndome que estaba autorizada para pagar el examen y programarlo. Entonces ahí es cuando empezó este tiempo de, bueno, lo pagué y yo dije, pero ¿cuándo lo hago? Y todos en el capítulo me decían, no, pero prográmalo virtual. Yo no me atrevía hasta que llegó el momento de, digamos, yo no lo llamaría presión de grupo, sino se sumaron muchos esfuerzos de personas que están en mi entorno para que me atreviera a hacerlo, muy a pesar de las circunstancias que tenemos todos. Sabemos que el teletrabajo nos ha retado en la gestión del tiempo. Entonces yo dije, bueno, no, sí, en definitiva lo pagué y lo voy a hacer, pero entonces no lo programaba para darme yo el chance de poder tener, digamos, más tiempo para estudiar. Pero se venía al Congreso a partir del 7 de septiembre y con una de las compañeras que hace parte del grupo de estudio donde yo estuve, ella me decía, pero yo y prográmalo, porque si no lo programas no lo vas a hacer, vamos a hacerlo virtual. Estuvimos escuchando muchas experiencias, lecciones aprendidas de mucha gente. Entonces empecé a estudiar 15 días antes. En realidad yo estudié 2 semanas. Tengo que ser muy clara con esto para que la gente no se vaya a confiar. Los estudios, las investigaciones que hay al respecto de cuáles son las mejores prácticas que nos llevan a aumentar la probabilidad de éxito en el examen, nos dicen que debemos estudiar 3 meses. Pero debemos recordar que ya yo estaba preparada, yo me preparé, tuve el mejor preparador que alguien pudiera tener, el ingeniero Alfonso Núñez, que fue mi docente dentro de la maestría y mi director de tesis también. Entonces, eso me dio muchísima ventaja, estar preparado. O sea, yo hice la preparación y adicionalmente, él nos entregó unas herramientas que perduraron. Y esas herramientas son unos mapas mentales muy prácticos. Allá quería llegar, Joana. Hay una pregunta de una de las asistentes, Natalie Martínez, nos pregunta, ¿cómo fue su metodología para prepararse para el examen? Bueno, te cuento, Natalie, yo no me dediqué muchísimo a leer el PMBOK porque, digamos, de cierta manera ya lo tengo trajinado. Me dediqué a comprender y hacer una estructura mental de lo que representa la propuesta de la guía de buenas prácticas del PMI. Y eso lo hice a través de 2 herramientas básicas. La primera, los mapas mentales de los que te hablo. Estos mapas mentales son muy claros, muy fáciles, muy dinámicos, son muy llamativos, tienen colores que te dan energía, como ganas de seguir estudiando. Y el otro fue leerme el libro de Rita. Digamos, esas fueron las 2 estrategias que yo usé para prepararme en el examen. En cuanto a simuladores, que sé que es una pregunta que es muy usual porque yo también la hacía cuando hacía parte de estos espacios, con unos colegas compramos un simulador, compramos el de Pablo Lledó, pero yo conocía de mi experiencia de preparación el de Daniel Echavarría y el de Pablo, la verdad, a mí no me gustó. Entonces solamente lo usé para hacer simulaciones de 20 preguntas una sola vez
para mirar el diagnóstico de cómo estaba sin estudiar nada. Mire, ¿qué condiciones entro a retomar la preparación del examen desde que lo había dejado en el 2010, finales del 2018? Y ahí estuve creo que el 65%, estaba casi en todas las áreas, y identifiqué 2 áreas que fueron mi reto durante todo el estudio, y fue el área de recursos y el área de calidad. O sea, siempre en esas yo sentía que tenía debilidad, y en esas obviamente enfaticé. Entonces, el simulador, a diferencia de otras personas que definen un tiempo para estudiar y otro tiempo para simular, no fue mi caso, pero por estas razones que les acabo de mencionar. O sea, yo lo que hice prácticamente fue un repaso y tener muy clara en mi estructura mental, por mi forma de aprender, cómo es la propuesta del PMI para la dirección de proyectos. En esas 2 semanas yo estudiaba 6 horas diarias, sin parar. O sea, estuve estudiando 15 días, 6 horas. Estudiaba 2 horas en la mañana, 2 horas al mediodía y 2 horas en la noche. Es decir, de 5 de la mañana a 7 de la mañana, o de 6 de la mañana a 8, dependiendo cómo estuviera mi día. Al mediodía de 12 a 2 de la tarde, y por la noche de 8 a 10 de la noche volvía a retomar. O sea, en total eran 6 horas diarias de estudio. Entonces esa fue mi experiencia muy particular. Como les digo, las estadísticas no se equivocan. Lo que es usual es que te programes y estudies 3 meses. La gente recomienda que, por ejemplo, el libro de Rita te lo leas unas 3, unas 4 veces. Yo solo me lo leí una vez, todo, me lo leí por completo. Que hagas muchas simulaciones, pero en mi caso no, porque como les digo, ese ejercicio lo había hecho previamente cuando hice mi preparación de PMP. Entonces las preguntas no eran nuevas para mí, el simulador no era nuevo, estaba ya familiarizada con ese entorno. Ok, muchas gracias, Joana. Andrés, cuéntanos un poco cuánto tiempo pasó en ese tiempo de preparación y cuál fue la metodología que tú usaste. Bueno, a ver, como les comento, yo hace un año yo comencé una especialización en gerencia de proyectos. Todavía no estaba el tema de la pandemia cuando iniciamos, pero yo como tal comienzo el proceso, digamos que de estudio para el examen, cuando comienzo a ver la materia costos. Cuando comienzo a ver costos, un profesor pues muy bueno, el profesor Fabián Bisbal, la verdad me gustó mucho el tema del valor ganado y me metí mucho en el cuento, estando en la parte virtual, y a partir de ahí yo dije, "Eche, pero pues esto es bastante interesante", o sea, y dije, bueno, a partir de aquí, eso fue en julio, más o menos, o sea, terminando julio, iniciando julio, perdón. Sí, iniciando julio que estábamos terminando, yo dije, bueno, voy a dedicarme a estudiar las áreas de conocimiento que faltan, y comencé a estudiar las áreas de conocimiento porque yo tenía el libro de Rita, no le prestaba atención, comencé a leer el Paintbook, pero el Paintbook pues se me hacía bastante difícil. Entonces lo que hice fue que comencé a leer Rita, comencé a estudiar desde costos. De hecho, ya yo había visto todas las áreas de conocimiento, pero yo dije, no, yo voy de aquí hacia lo que venga. De hecho, cuando ya comienzo a estudiar fuertemente, terminé costos, después venía adquisiciones, las dos, y adquisiciones y comunicaciones, las dos áreas que nos faltaban. Yo hablaba mucho en clase. O sea, mi metodología para estudiar, a mí me encanta explicar. O sea, yo soy de las personas que me gusta que me pregunten. De hecho, los compañeros míos, cuando de estudio que tenían dudas, yo los llamaba y les explicaba, pero es por esto, porque pasa esto y esto y esto. Aquí en mi casa todo lo que íbamos a hacer, mira, pero sabes que tenemos que hacer un plan de esto y esto. O sea, estaba tratando de involucrar en mi día a día la metodología para tratar de entenderla y así hacerlo más fácil. Ese proceso lo comencé en julio. En julio lo comencé, no estaba seguro de que me iba a certificar, pero sí comencé como a estudiar. Ya como el 10 de julio decido revisar el tema de la elegibilidad. Entonces me inscribí, me habían dicho que no, que esto era así, que era difícil, que era complicado. Yo mismo entré, busqué un tutorial por internet, me di cuenta que había cambiado porque cambió el tiempo, ¿no? El tiempo de experiencia cambió.
realicé mi hoja de vida, me inscribí y a los 5 días me dijeron que era elegible. En ese momento, pues digamos que fue una satisfacción. Me dieron un tiempo para el tema del examen, pero yo dije, no pago el examen, te da un año, me decían, tienes un año, lo pagas y tienes un año, hasta que no esté seguro que vaya a presentar el examen. O sea, yo dije, entonces me propuse, yo dije, de aquí a final de agosto, mediados de agosto, tengo que presentar el examen. Y me dediqué, digamos que prácticamente un mes, ¿sí? Digamos que más o menos 28 días, un mes, 3 horas todos los días 3 horas, y no solamente eso, o sea, a mí me sirvió mucho, pues yo les recomiendo mucho, yo hablaba constantemente del tema, o sea, de hecho hasta mi familia, o sea, mis allegados me decían, no, Andrés, pero cambia el tema. O sea, llegaba todo lo que hacía yo, lo hacía a través de la metodología, o sea, comenzaba a aplicar la metodología y de esa manera iba practicando, iba interactuando. La verdad nunca me aprendí las cosas de memoria porque no soy, o sea, eso hay que entenderlo, o sea, hay que entenderlo, no memorizarlo, porque de hecho también tenía varios compañeros que se iban a certificar y estaban en el proceso, ellos me llamaban, yo les explicaba, y hay 2 que se certificaron también, hay otros que no han pasado, que perdieron el examen, pero entonces yo les decía, no se aprendan las cosas de memoria, no se aprendan los procesos, las herramientas, no, o sea, traten de entender, digamos, como un todo. Traten de entender como un todo la metodología y enamórense de ella. En la medida en que uno se enamore de esta metodología, se te hace más fácil el estudio. Básicamente eso, entonces demoré hasta el que, vine a programar mi examen el 13 de agosto. El 13 de agosto decidí pagar porque me brindaron una oportunidad cuando me inscribo en la membresía, me brindaron una oportunidad, un descuento, decidí pagar y programé el examen para los 3 días. Básicamente es eso. Estudié con Rita. Cuando ya yo estudio con Rita, que me leí Rita me lo leí varias veces. O sea, yo tenía una metodología de que yo leía el libro, o sea, leía el capítulo, o sea, leía el área de conocimiento. Cuando leía el área de conocimiento, resolvía las preguntas. Cuando resolvía las preguntas, me daba cuenta de cómo me había ido como tal. No las revisaba, o sea, revisaba las preguntas y sacaba por decir, de 50 preguntas, 40 preguntas en promedio que tienen más o menos cada área de conocimiento. Hay unas que tienen menos, pero si tuvieran 40, yo revisaba el porcentaje de cómo me había ido. Donde me iba regular, yo no revisaba enseguida la respuesta, yo simplemente lo que hacía era, me ponía un reto y decía, necesito leer nuevamente, y le dedicaba al día siguiente todo el día a leerme nuevamente el capítulo y a revisar nuevamente. Volvía a hacer las 40 preguntas nuevamente y veía el resultado. Al momento de ver el resultado, ahí sí comenzaba, si tenía 3, 4 malas, comenzamos, digamos, a investigar la pregunta, el por qué. Y también me sirvió mucho de que esta metodología es interactiva, o sea, todo está amarrado en un todo. Y lo interesante es que tú, cuando estás estudiando una pregunta, una sola pregunta, al estudiar una pregunta, te puedes tardar 2 horas, porque una pregunta te lleva, tú partes de calidad, y calidad te lleva a costos, y costos te lleva a adquisiciones, o sea, y tú vas estudiando todo, o sea, de pronto no es la idea de revisar la pregunta y simplemente no es esto, sino que cuando a ti te hablan de la EDT, tú sabes que también tienes que tener en cuenta que está relacionado con el enunciado del alcance, que también hay un diccionario, y tú vas estudiando todo. Entonces, cuando tú llegas al área de conocimiento esa, resulta que ya tú, con todo lo que has leído en otra área, entiendes un poco. Básicamente, esa fue mi metodología. Después que termino de leer Rita, con mis compañeros de estudio, unos estudiaban, que yo les decía, motívense, y varios me decían, Andrés, hagamos el examen a fin de año. Yo no, o sea, yo soy muy acelerado, o sea, la verdad es que yo soy muy apasionado. Cuando yo me propongo un objetivo, yo me propongo una fecha y tiene que ser esa fecha, o sea, tiene que ser esa fecha, y trabajo fuerte y le di duro. En ese momento le decía a unos compañeros que estaban estudiando con Pablo Lledo, y ellos me decían, le decían, miren, yo conozco un libro, de hecho se los pasé, pesa bastante, léanse Rita, y no me creían, hasta que un profesor, Alfonso Núñez, que me dio clase, dijo, ese libro es excelente. Cuando yo leo Rita,
ya comienzo también a leer Pablo Lledo, porque de todas maneras habían cosas también y también me leí Pablo Lledo y después sí interactuaba con el Paintbook. Una semana antes de presentar el examen interactuaba con el Paintbook. Les aclaro que 4 días antes del examen no leí nada. O sea, yo cuando ya iba a hacer el examen a los 3, 4 días me olvidé, o sea, sí lo tenía en la mente, pero no me dediqué, sino simplemente digamos que me preparé psicológicamente para hacer el examen. Básicamente es eso. Sí. Muy enriquecedor, Andrés, muchas gracias. Y sí, tienes razón. Bueno, les cuento un poco, yo también estoy en el proceso de estudio para la certificación y tienes razón, a veces una de las preguntas hay que tener muy en cuenta el contexto de la pregunta porque te lleva a otras áreas de conocimiento. Tienes que identificar muy bien el área de conocimiento o el entorno de la pregunta antes de contestarla, ¿no? Pero muy, muy valioso también tu aporte. Les Gracias. hago una nueva pregunta. Durante ese proceso de de llenar el formulario para la elegibilidad, todos sabemos que cambió un poco todo ese proceso que ha hecho el PMI para aplicar. ¿Tuvieron algún problema, algún inconveniente? ¿Cómo vieron la plataforma? ¿Fue muy fácil? No sé, me gustaría que también nos contaran un poquito sobre ese tema. Bueno, en mi caso no hubo ningún inconveniente. La verdad es que la plataforma es sencilla. Lo que no es fácil para uno es lograr expresar la experiencia en gerencia de proyectos en función de lo que quiere el PMI. Entonces ahí es donde en mi caso necesité orientación. A mí me orientó Alfonso Núñez, que creo que es el papá de todos los gerentes del proyecto del país. Entonces, en la primera que le mandé, le dije, profe, mira mi aplicación, y me dijo, no, así no, me hizo unas correcciones, me mandó un audio como de 20 minutos, o sea que hubo que corregir bastante. O sea, cambiar el enfoque. Ahí fue cuando entendí que lo que me preguntaba la aplicación era diferente a lo que yo creía. Y eso es importante, conocer o tener la orientación, porque en este proceso en el que nosotros estamos, la gerencia de proyectos es una profesión muy bonita porque es de mucho compartir, de mucho colegaje, de mucha comunidad. Entonces, no tengan pena de preguntar. Siempre donde haya un gerente de proyectos vas a tener una persona que está dispuesta a apoyarte, a colaborarte, a ser generoso con su conocimiento, con las herramientas, con los libros. Entonces no tengan pena y pregunten y van a encontrar a alguien que lo soporte. En el caso del capítulo, nosotros tenemos unos grupos de estudio para las certificaciones. En este caso puntual, en la de PMP tenemos unos mentores y esos mentores tienen asignados unas personas que están participando dentro de los procesos de certificación, y eso fue un acompañamiento muy, muy importante que tuvimos. De hecho, yo con Hugo compartí ese escenario y fue muy bonito porque nos permitió compartir información, compartir experiencias y enriquece esa experiencia que digamos, es un hito en la vida de cualquier persona, formarse para PMP, porque lo que consigues al final es lo que te acredita como PMP, pero ese proceso es muy lindo, es de mucho aprendizaje, no solo visto desde la gerencia de proyectos, sino desde la integralidad de la persona. Sí, tú lo has dicho, esto es un crecimiento tanto profesional como personal. Muy de acuerdo contigo, Joan. Andrés, cuéntanos un poco, ¿cómo Eh, fue tu experiencia? el proceso de elegibilidad para mí en realidad fue fácil, fue sencillo. O sea, yo no tuve ningún inconveniente. La verdad es que cuando yo decido pues revisar el tema de elegibilidad, ya yo digamos que ya había estudiado algo. O sea, yo cuando decido, bueno, voy a revisar la elegibilidad, ya había comenzado como a leer y tenía, digamos que el conocimiento, pues, de las diferentes áreas de conocimiento. Lo que hice yo sí fue mi experiencia, la escribí en terminología PMP.
sea, yo leí un tutorial y sí, mi experiencia la escribí en PMP. De hecho, varios compañeros después de eso les serví de tutor. Me decían, no, mira, hazlo así, hazlo así, hazlo así. Y fue sencilla. Lo que sí les digo es que el examen, pues sí, hay que estudiarlo, hay que dedicarle tiempo. O sea, digamos, no es imposible. O sea, no es imposible. Es como les digo yo, o sea, apasionarse y meterse en el cuento y soñar con que quieren ser PMP, o sea, soñar con que quieren ser PMP y creérselo. Lógicamente, con sacrificio y disciplina se puede conseguir. Básicamente es eso. Ok, y bueno, tenemos una pregunta acá de Diana Navarro. Dice, ya realicé el pago del examen, quisiera saber si lo programo de manera virtual. ¿En qué horario se puede realizar y cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta? Bueno, Diana, bienvenida. Diana, primero tengo que decirte que hay todos los horarios, todos los... Hola, ¿se cayó? Al parecer se congeló la imagen. Sí, es que aquí no sé, la imagen está congelada. Sí, pero bueno, Andrés, si quieres nos vas contando un Bueno, poco mientras se conecta. el tema de cuando ya pagas el examen, que decides hacerlo digamos que de manera virtual, pues yo tengo una experiencia que es una experiencia interesante. Eh, Eso es relativo de cada uno, de las condiciones, digamos, de tu estudio, o sea, de tu lugar de estudio, donde tú vayas a presentar el examen. Porque si tú por lo menos vives en un edificio, pues digamos que la hora tienes que verificarla, porque si hay construcciones cerca, la bulla te va a molestar. Y en el momento del examen tienes que tener, cuando lo haces virtual, muy pendiente de eso, que el tema del ruido, los sonidos, te pueden llamar la atención y te pueden terminar quitando el examen por eso. Entonces, es relativo. O sea, en la noche lo puedes hacer, pero también si lo vas a hacer en la noche, yo te recomendaría, o sea, yo cuando me preparé, yo hice, o sea, mi plan de estudio fue, primero me preparé con el libro, o sea, Rita, luego que leí Rita, que prácticamente me lo devoré, estudié también Yedo, o sea, leí Yedo, pues ya era más fácil, y también leí el Penguin. Luego, faltando 15 días, yo compré un simulador entre varios compañeros, pero entonces lo compramos entre cuatro, los otros se iban a certificar primero y yo simplemente el simulador lo utilicé 15 días antes del examen, 10 días antes del examen. Entonces yo lo que hice fue que comencé con 20 preguntas y después cuando ya sentía que ya estaba, que la tenía clara, que me sentía bien, comencé a hacer simuladores a la hora que tenía pensado hacer el examen. Es muy importante que si tú vas a hacer, yo sí hice simuladores de 200 preguntas, hice 4 o 5 simuladores hasta que no o sea, pues los simuladores los sacaba arriba de 85, 90, 93, pero traté de hacerlos a la hora exactamente en que tenía planificado hacer mi examen. Es muy importante eso. O sea, que la hora en que tú vayas a hacer el examen, si tienes el simulador, en ese momento, esa hora, practica en esa hora, porque también es importante el manejo de los tiempos. Al momento de hacer el examen, además del conocimiento, también es muy importante que aprendas a manejar, digamos que, la parte psicológica y también por lo menos, o sea, muy importante los tiempos donde vives, o sea, porque si haces un examen, por lo menos en pandemia, haces un examen a las 10 de la mañana, pasa el del aguacate, pasa el carretillero, pasa el otro, entonces esa bulla, primero te desconcentra y segundo esa bulla se escucha aquí, la gente, los supervisores y lo más probable es que te van a llamar la atención y a los 2, 3 llamas de atención te pueden terminar quitando el examen. Eso es relativo. Yo, pues, si pudieras y estás en la capacidad de hacerlo de noche, sería fácil. Lo único es que tienes que programarte para hacerlo en la noche, porque no todo el mundo tiene esa capacidad. Podrías hacerlo, tú lo puedes hacer las 24 horas del día. Ok, muchas gracias, Andrés. Ya volvió Joana. Sí, bueno, ahí se materializó un riesgo, el computador me sacó, no sé por qué, pero bueno, ya estamos aquí de regreso con el plan B, el plan de respuesta a riesgos. Cuando Diana preguntaba por los horarios, bueno, ya creo que Andrés lo dijo, cualquier horario lo puedes seleccionar, cualquier día de la semana, sábado, domingo, o sea, no importa. En mi caso, muy a pesar de lo que las experiencias de otras personas,
habían dicho que lo habían hecho, digamos, en la mañana, al mediodía. Yo decidí tomarlo por la tarde-noche. Yo lo programé a las 5:30 de la tarde y lo terminé a las 9 y algo. Seleccioné este horario porque en conversaciones ayer con Andrés yo le decía que por mi casa, como por la de todos, hace mucho ruido, ruidos que no controlamos nosotros, y adicionalmente mi vecina tiene unos perros, tiene 4 perros. Entonces a mí me estresaba esas cosas, y por las lecciones aprendidas que nos habían compartido los otros compañeros, entonces yo dije, no, la mejor forma para mí es en la noche, muy a pesar de que las experiencias y muchas lecturas que hice decían que era bueno programarlo temprano, muy temprano en la mañana, porque tú estás enérgico. Pero en mi caso, yo estoy acostumbrada a trabajar hasta tarde, entonces eh, me programé mentalmente para hacerlo por la noche, para no estar cansada. Y no tuve pues inconveniente con seleccionar esa hora, ni tampoco fue una mala experiencia tomar esa hora. Fue para mí exitoso. Me quedé sola en la casa, le pedí a mi familia que se fueran a donde un familiar, y yo estaba totalmente sola, me encerré, cerré Los mi echaste. cuarto. Sí, sí, totalmente sola. Sí, digamos para complementar un poco lo que ustedes dos han dicho, eso de tomar el horario y el día es muy personal, ¿no? Cada quien se conoce y sabe en qué horario puede rendir más, en la mañana, algunos en la tarde, en la noche, y también del espacio que tengan. Entonces, digamos que eso va a depender mucho de la situación de cada uno. Bueno, y llegó el momento del examen, entonces ya arrancaron, hicieron la validación de todos sus datos y empezaron las 4 horas. ¿Cómo fue ese desarrollo de la prueba? ¿Tuvieron algunos inconvenientes? ¿Tuvieron que contactar a su tutor o todo salió bajo el plan? Bueno, en mi caso, yo estuve mucho tiempo antes, o sea, yo tenía que estar a las 5 y algo, 5:30, 5:15, no recuerdo bien, y yo desde las 4:30 estaba ahí pegada en el computador, ya había hecho todo, seguí todas las instrucciones al pie de la letra, o sea, yo me leí es importante que les diga algo, creo que esto no se lo he contado a nadie. Ojo con la fecha, porque yo creía, pasa que en estos tiempos nosotros terminamos perdiendo la noción del día que es. Y eso a mí me pasó. Yo programé el examen para el 4 de septiembre y yo pensaba que el 4 de septiembre era un jueves. Y resulta que el miércoles, o sea, el día del examen, el lunes, yo hablo con la otra compañera con la que estudié, y ella lo había programado para un día después que yo. Entonces yo le dije, Caro, que el examen, que ya es el jueves, y ella me dice, no, Joa, no, el jueves es el mío, el tuyo es el miércoles. Y yo, ¿cómo así? No, no, me toca el jueves. Entonces fui y revisé, y, o sea, si no, no me presento al examen, me hubiese presentado el jueves creyendo que era el miércoles. Entonces mucho ojo con eso, porque eso no suele pasar muchísimo ahora. Entonces yo leí muchísimo las instrucciones, las leí varias veces, o sea, varias veces, creo que las leí sin exagerar como 7 veces. Entonces pues, estuve muchísimo antes de la hora, allí muy pendiente. Justo a la hora programada se habilitó el acceso a la plataforma, y lo primero que te presentan es un video explicándote cuál es el entorno de la plataforma donde vas a hacer el examen. El video es muy fácil, muy sencillo, demora menos de 5 minutos. Posteriormente a eso, apenas terminas de ver el video, te preguntan en inglés si tú quieres hacer la validación de tu identificación y del lugar donde vas a estar a través del computador o a través del celular.
yo escogí el celular. Entonces me llegó un mensaje de texto al celular con un link y en el link te van preguntando cosas. Inicialmente preguntan por el documento de identificación. Y aquí hay algo importante. Resulta que en las instrucciones dice que tú puedes validar tu identificación a través de varios documentos. Esos documentos los enuncian y te dicen tu documento de identidad nacional, o sea que para nosotros es la cédula de ciudadanía, el pasaporte o la licencia de conducción. Pero cuando te llega el link y es un software que te va indicando qué debes hacer dentro de las opciones para cargar el documento, que no es más que tomarle una foto, no aparece la cédula de ciudadanía. Eso quiere decir que necesitas cualquiera de estos dos documentos, o el pasaporte o la licencia de conducción. Si tienes solo la cédula, no te sirve, porque no te lo va a dejar cargar, porque no tiene la opción. ¿De acuerdo? El nivel de inglés básico, la verdad, no necesitas ser un experto. Yo a todo el mundo le preguntaba que cómo hacía para hablar en inglés y todo el mundo me decía no, que no había problema, y yo pensaba que la interacción era por voz, pero la interacción no es por voz, la interacción es escrita, entonces eso facilita las cosas. Y yo me la jugué toda y de entrada le dije al proctor, que es la persona que te va validando los documentos que tú vas enviando, yo le dije que si podíamos comunicarnos en español. Se lo dije, se lo escribí en inglés y me dijo que sí, que no había ningún problema. Entonces, en algunas veces él se comunicaba en inglés y otras veces en español, pero yo le entendía. Bueno, entonces validamos la identificación. Después que validas la identificación, te pide una foto del escritorio donde estás, que se vea el computador, una foto de la parte trasera, de la parte delantera, de la izquierda, de la derecha, de la habitación. Una vez ya haces eso, entonces te dice, bueno, ya puedes iniciar el examen, o sea, el producto te valida que eso está ok. Inicia el examen y ojo con esto. De manera involuntaria, no sé por qué, yo empiezo solo a leer las indicaciones donde hablan del compromiso ético con PMI, de que no puedes revelar las preguntas, o sea, lo previo al examen. No había arrancado el examen. Y yo hice así, para leer. Y de una vez el proctor me dijo que me iba a cerrar el examen, que me iba a invalidar. Yo no entendía. Yo le decía, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? No entiendo, yo no estoy haciendo, yo le escribía, yo no, ¿qué pasa? Entonces él me dijo que tenía que tener la cara libre. Entonces, desde ese momento yo parecía un robot. O sea, yo no me movía. Estaba como un robot y eso es indispensable para el examen porque son muy delicados con los movimientos. Los movimientos son, digamos, un riesgo para ellos. Arranqué el examen y cuando iba ya me había pasado lo que les acabo de decir, que el proctor me dijo que me iba a suspender el examen por estar haciendo las manos así sin que había iniciado. Cuando iba que, como por la pregunta, qué sé yo, 20, se me cerró la plataforma. Y a raíz de algo que habían compartido dos compañeros de Andrés Molina, sin yo saber que era él, sino que ellos habían dicho que había un compañero que se les había cerrado el examen y que había tomado su teléfono celular y había llamado y el examen había quedado en un estado hasta ese momento que no se sabía qué iba a pasar, si estaba suspendido o si lo iba a poder presentar, si estaba penalizado o no. Entonces, cuando a mí me pasa eso, que se me cierra la pantalla, yo digo, no, yo no voy a tomar el celular para llamar a nadie ni para avisar nada. Yo me quedé ahí tranquilita, un minuto. Me quedé tranquila un minuto y al minuto se me abrió de nuevo el entorno de la aplicación del examen y el proctor me dijo, ojo con esto, que te pedimos excusas porque hubo un cambio de turno. Y por el cambio de turno cerramos el examen y lo volvimos a aplicar. O sea, yo quedé justo por donde estaba antes y lo seguí. Pero eso también les puede pasar.
por los horarios, o sea, no conocemos, no sabemos cuáles son los turnos que ellos manejan, pero a mí eso me pasó. Como les dije que la había hecho en la noche, inicialmente yo con la luz de mi habitación era suficiente, pero a medida que iba avanzando la noche, ya la luz del computador no me era suficiente, entonces yo le pedí permiso al proctor para levantarme y encender la luz y me autorizó. Me paré, además es que estaba muy cerca del computador, encendí la luz y volví y seguí mi examen. Luego vino el tiempo en el que hay que hacer un pare, eso fue como por la pregunta 90 y algo, y él te pregunta que si lo vas a tomar o no lo vas a tomar, pues yo lo tomé. Lo que hice fue ir al baño, fui por un vaso con agua y luego hice en mi cama unas respiraciones, hice una meditación muy ligera con unas respiraciones. En eso me gasté 4 minutos y retomé. Durante el examen, las preguntas que no, o que tenía, nunca hubo una pregunta que no sabía, sino habían preguntas en las que 2 respuestas me generaban dualidad. Entonces esas las marcaba. Así tuve, digamos, como unas 20 preguntas durante todo el examen. Y al final me sobraron 30 minutos y en esos 30 minutos, 10 minutos los tomé para revisar esas preguntas y decir que me sobraron unos 20 minutos. Y terminé mi examen. Una vez lo terminé de manera inmediata, me dijeron que lo había aprobado. Sí, el domingo está habilitado también. Que lo había aprobado y justo ahí, después que salió en la pantalla que lo había aprobado, fue que me entró la ansiedad, fue que me entró la tembladera, o sea, me dio de todo. Lo que no me dio antes, me dio justo ahí. ¿Cómo haces para realizar los ejercicios de, bueno, esos son sencillos, ¿no? Tú respiras, haces unas respiraciones profundas, pero pensando en que eso que el aire que tomas te recorre desde la planta de los pies hasta la cabeza. No, ese es el ejercicio. Escribir. Sí, O sea, yo creo que Johanna, la pregunta iba asociada a los ejercicios, digamos al tablero de Ah, ok. Bueno, listo. No fue muy necesario, pero sí lo usé. Yo lo había probado ya. Desde este momento tú tienes acceso, ahí tú entras al aplicativo del examen y te habilita la pizarra y puedes practicar. Yo la usé una sola vez para resolver una ruta crítica de muy pocas actividades. No puedo revelar por el código de ética cuántas eran ni más detalles, pero muy sencilla, de verdad muy sencilla. Importante que esos dibujos de la ruta crítica que hice ahí me quedaron horribles, inmundos, los más feos de mi vida. Y me demoré más tiempo del que usualmente uno se demora haciendo eso, porque obviamente haciendo garabaticos siempre uno se demora, pero no hubo inconveniente con eso y fue realmente sencillo, no fue nada complejo. Bueno, Andrés, cuéntanos un poco, sintetizando, nos quedan 8 minutos para terminar. ¿Cómo fue tu experiencia durante el examen? ¿Tuviste algún inconveniente, alguna anécdota que nos puedas contar? Bueno, Hugo, mi experiencia con el examen, pues yo creo que ya hay muchos que escucharon pues en otra exposición. Pero el día que iba a presentar el examen, el 17 de agosto, que ya estaba presentando el examen, yo lo escogí un lunes festivo, por el tema de que se me acomodaba más, digamos que están construyendo por aquí, hay muchos edificios, mucho tráfico, entonces yo dije, bueno, es un día que es más calmado. Desafortunadamente ese día, pues se presentó un inconveniente cuando comencé el examen, después de todo, pues el proceso, que llegamos a comenzar el examen por fin, se ha demorado un poquitico, de igual forma me hicieron esperar mucho tiempo, más de 1 hora y media, 2 horas, y yo esperé 2 horas, ya eran 11 de la mañana y no hacía el examen. Yo en su momento, pues ahí decían que no podía coger, yo pues digamos que cometí el error de coger el celular y porque ellos me escribieron, me mandaron que si tenía algún inconveniente te podías comunicar a través del celular. Yo revisé el celular para ver si me habían llamado y me escribía justamente un compañero. En ese momento que él era PMP, le pregunté que si él se había demorado tanto tiempo, me dijo, Andrés, en realidad
conmigo no se demoraron, sino fue 5 minutos, pero raro, ¿no? Pero espérate un rato. Yo esperé, se demoró como media hora más y a la media hora apareció digamos que el supervisor. En su momento, con el supervisor, comenzó a hablarme en inglés, pues yo le dije que me escribiera, ahí entendíamos más o menos lo que me querían decir, y hasta que llegamos a comenzar el examen. Al momento de comenzar el examen, tuve un inconveniente, la primera pregunta se me cerró toda la pantalla, pero a mí se me cerró toda la pantalla, así se me cerró, que se me cerró y no me apareció nada. El computador me quedó blanqueado, entonces yo comencé, traté de comunicarme, eso se fue a Pearson porque ya subí el examen en línea, y se me generó un proceso porque eso no es fácil, de todas maneras ellos tienen que eso investigarlo, se generó un proceso de investigación, en algún momento me dijeron, Andrés, vamos a investigar tu situación, si fue por fraude, si fue, pero yo le decía, pero, y todo es en inglés, ahí sí me tocó, digamos, que buscar traductores, decía, pero no entiendo si en qué momento, si yo no comencé ni siquiera mi examen, apenas me hicieron una sola pregunta. En esa, digamos que situación demoré aproximadamente casi como 20 días y mi examen me aparecía en PMP bloqueado, o sea, yo no podía planificar mi examen. De hecho, yo me sentí muy desmotivado, la verdad que, o sea, yo dije, bueno, o sea, ok, yo estudié y la verdad es que sé, o sea, quería certificar, la verdad es que en un momento se me vino como que ciertas cosas, ya como digamos que a los 23 días, 24 días, ellos me escribieron, se comunicaron conmigo de parte de Pearson, que me pedían excusas, que se había presentado un error en el sistema, no sé si sería el lunes festivo, porque todo el mundo programa el examen por el tema de que está más sola la ciudad y el entorno es más fácil, hay menos bulla, menos ruido, puede ser por eso. Entonces me pidieron excusa, me mandaron que no, que se había presentado un inconveniente, me dieron un código para que yo reprogramara el examen. Pero yo no había pensado como que de momento yo no dejé de estudiar, la verdad, yo dije, no, pues ya yo estudié y listo. Y en ese momento cuando me mandan justamente me lo mandaron el 13 de septiembre, o sea, demoré prácticamente 25 días, 26 días sin leer ni Paintbook, ni hablar de, bueno, es que hablaba en el trabajo, porque las cosas que hacía, pero en ese momento, cuando me comentan a mí de que tengo la autorización, me llama justamente un gran amigo y me dice, Andrés, me voy a certificar el viernes. Y yo tenía como que cierta rivalidad con él, me voy a certificar primero. Y entonces yo llegué y cogí, me escribí y entré y yo le dije, te vas a fregar, pero me vas a certificar yo el jueves. O sea, como por tomar el pelo. Y justamente era 17 de septiembre. Y programé el examen de un día para otro. De hecho, el día anterior, ese fue el único día que estudié, voy a hacer un simulador de 100 preguntas. Hice un simulador de 100 preguntas en Rita y me fue muy bien, 95, 94. Y yo dije, o sea, quiere decir que valió la pena el estudio. Presenté el examen. En el momento que presenté el examen, lo presenté a las 8 de la mañana. 8 de la mañana las cosas fueron rápidas. Gracias a Dios todo estuvo bien. Les recomiendo que si van a hablar, no hablen, sino lo que decía Joana, todo por escrito, que es más fácil. Tú tienes la opción de hablar o puedes escribir. Para mí es más fácil el escribir. Y comenzamos el examen, justamente cuando comenzamos el examen, les dije, o sea, como fue un día de semana, comenzó, no se me olvida, comenzó un martillo de esos neumáticos de una construcción, una bulla horrible. Y se escuchaba y yo desconcentrado. ¿Qué pasó? Que cuando me vine a ver el tiempo, es muy importante que cuando estén en el examen siempre nunca pierdan de vista el cronómetro, importante. O sea, no se concentren en una pregunta, vayan para adelante porque las primeras 25 preguntas, cuando comienzo las primeras 25 preguntas, veo el tiempo, me quedé asombrado porque ya llevaba casi, tú arrancas en 270 minutos y ya yo iba casi en 195 y yo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? O sea, no he hecho nada. En ese momento para mí hay algo que me sirvió. Yo, digamos que hice una PCI, o sea, una meditación, y puse mis manos en mi cara, me llamaron la atención, pero entonces le dije, ok, excuse me, que no lo volví a hacer, y lo que hice fue que no contesté preguntas por 5 minutos, simplemente me dediqué a relajarme en pleno examen. No se me olvida que cuando retomé, iba en el 192, de ahí para allá comencé a entender más las preguntas, y simplemente digamos que lo que hacía era que me enfocaba en la pregunta exactamente
lograba entender en qué grupo de procesos se encontraba cada pregunta y fue más fácil. De hecho, cuando llego al break, me dicen que si quiero tomar el break, yo estaba tan, digamos que tan trucho, estaba volando en el examen, o sea, me sentía súper cómodo, pero iba con el tiempo ahí, que yo no cogí yo no cogí el break, porque yo no pierdo la desconcentración, no porque el tiempo te lo paran. Yo no cogí el break, cogí fue un minuto, fui al baño y enseguida le di. Yo no tuve ni siquiera que corregir preguntas, no me devolví, sino que simplemente yo dije, bueno, a partir de aquí, de las 100 preguntas, no tienes derecho a equivocarte. Concentradito, concentradito, terminé el examen exactamente en el tiempo que era. La verdad es que pues con los simuladores me sobraba media hora. Yo pienso que tuve inconvenientes con el tema del martillo y de la bulla, por eso es que le digo que es muy importante que cada quien programe su hora del examen de acuerdo a su conveniencia, ¿no? Y a su programación, porque para unos es más fácil estudiar en la noche, para otros es más fácil en el día, o sea, ya eso es relativamente. Y básicamente cuando ya yo le doy el examen, la verdad al principio, cuando ya le doy al final, yo que estaba terminando, yo pues tenía, digamos que temor, porque yo dije, llega el punto en que hay muchas preguntas, te suceden muchas preguntas que tú puedes, 4 respuestas, 3 respuestas pueden ser. Entonces ahí donde tú tienes que, digamos, que tener la capacidad como gerente de proyectos de ser proactivo, que eso te lo dicen a ti en la metodología, y decir, esta es la mejor respuesta. Y de hecho, cuando me di cuenta, después comencé a buscar, que comencé a investigar preguntas, me di cuenta que en realidad yo era el que tenía la razón. O sea, yo decía, pero ojo, que en estas preguntas puede ser, y cuando le doy, pues mejor dicho, la felicidad, y pues digamos que se cumplió el objetivo, y básicamente ese fue el proceso, así que para no alargarme más. Listo, Andrés, sí, bastante válido. Yo sé que ya se nos cumplió el tiempo, pero aquí hay una pregunta de Jorge Chimá que me Sí, parece interesante y que cuéntame. me gustaría que la contestaran ambos muy corto para no extendernos. Dice, con todos estos riesgos de que le quiten el examen, tensión por estar quieto frente a la pantalla o porque vayan a declarar fraude sin existirlo, fallas en el equipo, comunicación, etcétera, según su experiencia, ¿vale la pena hacer el examen online o solicitarlo presencial? Claro que vale la pena. Claro, porque nos hicimos PMP pese a toda la materialización de esos riesgos. Nosotros somos gerentes de proyectos y como gerentes de proyectos debemos identificar cuáles son los riesgos que se pueden materializar. Aquí hemos visto cómo se han materializado muchos. A otros colegas también se le han materializado. Tienes que identificarlos y tener un plan de respuesta. Por ejemplo, en el caso mío se me cerró, mi plan de respuesta fue, no voy a tomar el celular, voy a esperar aquí. ¿De acuerdo? En el caso de Andrés, bueno, fue diferente, pero hubo un plan de respuesta. Ya tú sabes que si se te llega a cerrar, está de lo que has identificado como riesgos. Hubo un cambio de turno, ya sabes que puede haber un cambio de turno que por eso se te puede cerrar. Entonces ya hemos conocido, ya llevamos todo este año de experiencias de presentación de estos exámenes así, y eso lo que nos enriquece es la identificación de los riesgos que se pueden materializar y tener un plan de respuesta para todos, porque sí se puede lograr, ya tenemos muchas experiencias dentro del capítulo y también en el país. Excelente, Eh, Johanna. Andrés, ¿qué nos cuentas tú? Bueno, la verdad es que sí se puede. O sea, yo te digo una cosa, para mí que viví la experiencia esa, pues no fue fácil, pero la segunda vez que lo hice no es complicado, o sea, no es fácil. O sea, es fácil, o sea, no es una cosa del otro mundo. Lo único que sí es que tú puedes mitigar, digamos que puedes mitigar los riesgos. Sí te recomiendo de pronto en tu momento cuando vayas a hacer el examen, importante el lugar o sea, tu lugar donde vas a hacer el examen que esté lo más limpio, que no tengas cuadros, que no tengas, digamos, que solamente el escritorio limpio, un escritorio libre, que no tenga gavetas, que tengas las paredes visibles, o sea, que no tengas, como te dije yo, cuadros, que en el momento en que vayas a hacer el examen, si tienes, tratar de estar solo en tu casa, o sea, estar solo porque no tengas niños, porque la bulla te puede generar, digamos, que desconfianza en ellos. Básicamente es eso. Y la otra es que de pronto, digamos, que cuando te entrenes, porque tú te entrenas en un computador, no en un PC, tratar de entrenarte y no leer las preguntas, porque eso también puede ser causa, eso es importante. Cuando tú te acercas mucho al computador, tú tienes que, digamos, que tratar de quedarte fijo en un solo punto. No puedes estar moviéndote porque eso genera en ellos desconfianza, al igual que no leer las preguntas, como lo dijo la compañera Giovanna. O sea, tú no tienes que leer las preguntas, sino mentalmente. Yo pienso que eso, para mí,
es sencillo. Lo único es que también tú tienes que entrenarte. Los que puedan, la verdad, los que puedan hacer simulador, y si lo pueden hacer de 200 preguntas, pues te ayuda, digamos que en el conocimiento, pues te ayuda, pero más que todo te ayuda en la parte psicológica.